salvación. Enviaste a Jesucristo, a tu amado Hijo, pero salvación. Como todos los ángeles del cielo, por siempre a ti, Señor, adoraré, con gozo y cantando, y siempre adorando, con alegría y fe pronunciaré, con gozo y cantando, y siempre adorando, con alegría y fe pronunciaré. Hosana, 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 Jesús eres mi Rey. Hosana, 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 Jesús de Nazaret. Hosana, 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 Jesús eres mi Rey. Hosana, 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 Jesús de Nazaret. Son grandes, oh Señor, tus maravillas, amoroso Jesús de Nazaret. Me elevo a ti mi canto, pues solo tú eres santo, consuelo y fortaleza de mi ser. Elevo a ti mi canto, pues solo tú eres santo, consuelo y fortaleza de mi ser. Misericordia y gracia abundante, me has dado, oh Dios, sin merecer. No cerraré mi boca, Señor, eres mi roca, sin cansarme siempre gritaré. No cerraré mi boca, Señor, eres mi roca, sin cansarme siempre gritaré. Hosana, 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 Jesús eres mi Rey. Hosana, 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 Jesús de Nazaret. Hosana, 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 Jesús eres mi Rey. Hosana, 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 Jesús de Nazaret. Dios te bendiga. Qué bueno estar reunidos otra vez, iglesia. Yo quiero hoy hablarle de un tema bien importante: el privilegio de ser hijo de Dios. ¿Sabías que mucha gente cree que todo ser humano es hijo de Dios? Sin embargo, la Biblia dice en Juan 1:11 que solo los que creen en Jesucristo y lo que hizo en la cruz del Calvario, esos sí son hijos de Dios. Veamos lo que dice Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vayamos ahora a la lectura. La lectura que vamos a usar hoy se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a usar varios versos, yo se los voy a ir mencionando a medida que lleguemos a ellos. El primer verso lee de la siguiente manera, así dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El que no ha conocido a Dios no conoce el sacrificio de Cristo por la humanidad, por los que han aceptado a Cristo como Salvador, y menos puede entender que seamos llamados hijos de Dios.
La gente que no conoce a Dios no puede entender esto. El verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. El apóstol Juan insiste en que ahora somos hijos de Dios, pero esto no termina aquí, porque algún día seremos semejantes a Él. Tendremos cuerpos glorificados y podremos ver a Cristo en todo su esplendor. Usted se imagina qué experiencia preciosa poder ver a Cristo, porque todo cristiano añora ver a Cristo, porque somos hijos de Dios y queremos ver a Cristo y decirle que lo agradecido que estamos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En Primera de Corintios 15, versos 51 y 52, dice esto: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto se refiere a los muertos en Cristo. Volviendo a la lectura, dice el verso 3, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros le servimos a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios puro, a un Dios santo. Así que todas estas cosas deben llevarnos a los creyentes a vivir vidas santas, vidas puras, dignas para Dios. La iglesia tiene que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si queremos ver al Señor, vivamos en santidad para Él. No hay nada mejor que vivir una vida santa, una vida con esperanza. Santo quiere decir apartados para Dios. Cuando somos hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de que le servimos a un Dios grande y maravilloso. Y me hace recordar esto a mí cuando yo era joven de corta edad, sabrá Dios, 12 años, 13 años. Mi mamá siempre nos decía, cuando salgan a la calle, acuérdate que tú eres el hijo de Helio, Helio es mi papá. Y si tú haces algo malo, no van a decir Edwin porque no te conocen a ti, van a decir el hijo de Helio hizo algo malo. Y es lo que se acostumbra a decir hoy en día, eso, y que es cristiano. Así que todo aquel, el verso 4, que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, amados en Cristo, hay que apartarse del pecado, pues no queremos desobedecer la ley de Dios. No queremos desobedecer la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Infringir quiere decir faltarle a la ley de Dios. Y yo llamo a la iglesia para que no nos olvidemos nunca que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora somos hijos de Dios. Por eso digo yo que es un privilegio. Ahora somos hijos de Dios, hermano.
El cristiano es propiedad de Dios, comprado a precio de sangre. La sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Jesús nos compró por precio. Derramó su sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermano, qué bendición tan grande, qué promesa tan grande Dios le ha dado a la iglesia. Tenemos que, hermano, esmerarnos, vivir vidas santas, decirle que no al pecado, decirle que no a todo aquello que en algún momento nos podría separar de Dios. Esta salvación costó, esta salvación tiene un precio. Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario con su vida, derramó su sangre para que tú y yo seamos salvos y seamos llamados hijos de Dios. El verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que está en Cristo, oiga bien, hermano, no practica el pecado. Si a Dios no le agrada, a mí no me agrada. Por lo tanto, yo voy a hacer lo que agrada a Dios. ¿A Dios le agrada? A mí también me agrada. Pero si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Él nos da la salvación. Y si en algún momento hacemos algo que no debiéramos hacer, Él es nuestro abogado delante de Dios. Y la palabra dice así en 1 de Juan 2, versos del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Insiste en que debemos vivir en santidad, no pecar. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios se proporcionó de abogado en Cristo para que cuando nosotros vayamos a Él encontremos el perdón. Él, dice el verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo murió por todo el mundo. Aquellos que lo aceptan tendrán perdón de pecado y vida eterna. El verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros reconocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Esto dice el verso 7 en la lectura que estamos usando de base. Hijitos, nadie os engañe. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un engañador. El engañador busca a los que son de Dios, porque los otros pertenecen a Él. Ya Él los tiene bajo su mando. Él está buscando ahora a aquellos que somos de Dios. Y tenemos que vivir, hermano, en la expectativa. Tenemos que vivir una vida santa, apartados para Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en todo momento. Así que no nos dejemos engañar. Nuestro Salvador
Jesucristo es justo y nos hace justicia. Recuerde, hay un cielo y una vida eterna si vivimos para Dios. Yo creo en las promesas que Dios tiene para su iglesia. Yo creo en las promesas que Dios tiene para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y están esperando ese día glorioso en que hemos de subir al cielo para estar con Jesucristo, con el Señor Dios, todos los días de nuestra vida. El verso 8, y escuchen bien por favor, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, mucho cuidado con el enemigo de las almas. A veces nos ponen las cosas bonitas para que nosotros vayamos tras ellas. Hay que cuidarse. Y la única manera que nos cuidamos es siéndole fiel a Dios. La única manera que nos cuidamos es obedeciendo la palabra de Dios. No practiquemos el pecado, porque el que lo practica no es de Dios, sino del enemigo de las almas, el diablo. Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Hermano, confiemos en Dios. Vivamos para Dios. Seámosle fiel a Dios todos los días de nuestra vida, hermano. El sacrificio de Cristo fue el precio para comprar nuestras vidas, para que podamos algún día pasar la eternidad con Él en el cielo. Yo aprecio de manera especial lo que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Y la mejor manera de apreciarlo es amando al Señor y siendo obediente a su palabra, huyendo de todo aquello que a Él no le agrada, huyendo. La palabra es huir. Nosotros tenemos que huir de toda maldad, tenemos que huir de todo aquello que no es de Dios. No nos podemos quedar, porque si quedamos nuestra vida peligra. Tenemos que aprender a huir de las cosas que no son de Dios. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo es un enemigo traicionero, pero es un enemigo que hay que tener cuidado, porque ha vencido a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, y los ha hecho volver otra vez a una vida mundana, los ha hecho volver otra vez a separarse de Dios. No piense, hermano, que el enemigo de las almas no tiene poder, sí. Y no solamente eso, es insistente, constantemente anda buscando, como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pero nosotros nos tenemos que acordar siempre que nosotros somos hijos de Dios, y tenemos que vivir para Dios. El verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Vivamos para Dios. Somos nacidos de Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo como su exclusivo Salvador, usted es nacido de Dios. Usted tiene vida nueva. Ahora es hijo de Dios.
No practiquemos el pecado. Sirvámosle a un Dios grande, perdonador, que nos ama de manera especial. Oremos a Dios cuando nos encontremos en situaciones difíciles. Recuerde, somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos acceso a Dios. Como hijos de Dios podemos hablar con Él, podemos abrir nuestro corazón y nuestra boca y decirle, Señor, he pecado, perdóname. También le podemos decir, no me dejes pecar, no me dejes pecar, permíteme estar constantemente buscando tu rostro y que nada ni nadie de este mundo pueda separarme del amor tan grande que es en Cristo Jesús. Si algo a mí me da alegría, si algo a mí me da felicidad, es saber que estoy en las mejores manos que pueden existir. Estoy en las manos de Dios, por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y yo acepté. Y desde ese día somos más que vencedores en Cristo Jesús. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo nada somos. Con Cristo somos hijos de Dios. El verso 10 y 11 dicen, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Hermanos, empecemos a vivir como hijos de Dios. Vivamos vidas santas, apartados de todo mal. Vivamos vidas justas para Dios. Tiene que haber una gran diferencia entre el justo y el malo. Vamos a ver lo que dice el libro de Malaquías sobre esto. Malaquías capítulo 3, versos 17 y 18. Y la palabra de Dios dice de esta manera, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, oiga esto bien, os volveréis y discerniréis entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Estás tú sirviendo a Dios de corazón? ¿Cómo es tu vida privada, tu vida espiritual privada? ¿Estás sacando el tiempo de Dios? ¿Estás buscando al Señor en espíritu y en verdad? Estamos dando testimonio en el mundo de que somos hijos de Dios. Estamos siéndole fiel a Dios. Es tiempo de que hagamos examen de conciencia y nos revisemos qué hay en nuestros corazones, que revisemos qué hay en nuestra mente. Si Cristo no está en nuestro corazón y nuestra mente, debemos hacer un detente y pedirle perdón a Dios y decir que nos llene de su palabra, que nos llene de su amor, que nos siga guardando como hasta ahora nos ha guardado. Porque sin Cristo nada somos y sin Él nada podemos hacer. Y entonces la Biblia da un ejemplo en el verso 12 y dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que Dios nos va a traer
un ejemplo de dos hermanos. Uno que le servía a Dios, que buscaba a Dios, que adoraba a Dios con todo su corazón, y otro que no le importaban las cosas de Dios. Mi pregunta es, ¿a quién tú crees que Dios miraba con amor? ¿A quién tú crees? ¿Por quién tú crees de los dos que es que Dios envió a Jesucristo a la tierra a morir? Por aquel que le sirve, por aquel que ha aceptado el perdón de Dios, por aquel que le habla a la gente de lo que Dios hizo en su vida y vive para el Señor constantemente. Como dicen en mi pueblo, un día sí y el otro también. El verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Oiga esto, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín era del maligno y sus obras eran malas. Tenía celos de su hermano Abel y en vez de arreglar su corazón hacia él, fue y lo mató. Y aquí vemos con claridad un hijo de Dios, Abel, y un hijo del maligno, Caín. Ambos fueron criados en el mismo hogar, ambos tuvieron los mismos padres, ambos tuvieron la misma enseñanza, pero uno abrió el corazón para Dios y el otro abrió el corazón para el maligno. Dios nos está hablando hoy y nos está diciendo, cuidado a quién tú le abres el corazón. Cuidado. Si tienes a Dios, sírvele todos los días de tu vida. Séle fiel en todo. Agrádalo en todo. Vamos a resumir, vamos a concluir con estas palabras. ¿Cuáles son los privilegios de ser hijo de Dios? Que ese es el título del mensaje, el privilegio de ser hijo de Dios. Y los vamos a comparar con lo que hace aquel que no tiene a Dios. Veamos ahora los privilegios cuando tenemos a Dios. Vida eterna con Dios. Los que no lo tienen, condenación eterna sin Dios. Volvamos a ver otra. Cuerpos glorificados para los que están con Dios. Cuerpos de condenación eterna para los que viven sin Dios. Dios nos ama a los que estamos con Dios. Los que están sin Dios, Satanás, el enemigo de las almas, los aborrece. Para los que están con Dios, hacemos obras que agraden a Dios. Para los que viven sin Dios, las obras desagradan a Dios. Con Dios agradamos, sin Dios desagradamos. Con Dios el perdón de los pecados en la cruz del Calvario por Jesucristo. Sin Dios el pecado nos acusa constantemente. Con Dios el cristiano tiene amor por la santidad porque quiere vivir apartado para Dios, quiere serle fiel a Dios en todo, quiere mantenerse brillando en este mundo de tinieblas. Pero sin Dios el pecado nos acusa y tenemos amor por el pecado, practicamos el pecado. Recuerde esto, hermano, vivamos para Dios, huyamos. Yo siempre he pensado que la mejor oración de huir de una tentación es huir
clamando a Dios: Señor, ayúdame, dame fuerza para correr y apartarme de todo aquello que no me conviene. Ojo, cuando venga el pecado a nuestras vidas, no coqueteemos con el pecado. Cuide sus ojos de no mirar lo que no debe. Cuide sus pies de no ir a donde no debe. Si usted le sirve a Dios, viva una vida de santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Por eso yo me siento sumamente contento por este privilegio de ser hijo de Dios. Yo me imagino que tú te sientes igual, pero quiero decir, si hay alguien que no le ha entregado el corazón a Cristo y no puede sentirse como nosotros, el privilegio de ser hijo de Dios, tenemos una oración para aquellas personas que puedan repetir con nosotros en esta noche. Una oración corta, una oración que llega al corazón de las vidas. Dice: Padre, reconozco que soy pecador, que necesito un Salvador. Padre, perdona mis pecados. Perdona mis pecados y acéptame, Señor. Hazme hijo tuyo y que yo pueda vivir para ti todos los días de mi vida. Gracias, Padre, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Ahora soy hijo tuyo. Ahora tengo el privilegio de ser hijo de Dios. Dios le bendiga. Dios lo guarde y nos estaremos viendo pronto. Amén. Excelso Padre Dios en ti, te amo, solo contigo soy feliz, sintiendo en mí tu mano, mi alma tiene sed de ti, quiero vivir amando, esa presencia tuya en mí que es agua viva y que remanso. Excelso Padre Dios a ti, te amo, solo contigo soy feliz, sintiendo en mí tu mano, mi alma tiene sed de ti, quiero vivir amando, esa presencia tuya en mí que es agua viva y que es remanso. Te amo, Señor.
presencia tuya en mí, que es agua viva y que